Bien, en esta presentación vamos a hablar sobre histología renal. A modo de concepto general, vamos a reconocer a los riñones como órganos pares ubicados en el retroperitoneo. Ambos riñones están irrigados por las arterias renales que son dependientes de la arteria aorta. Los riñones están revestidos por una cápsula de tejido conectivo y se encuentran organizados en estructuras de corteza y médula. Como podemos ver, la médula tiene forma piramidal, se encuentra en el centro y los vértices de estas pirámides desembocan en lo que conocemos como papila medular. Esta papila es el inicio de la porción macroscópica de la parte excretora. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Está conformada por el glomérulo renal con su cápsula de Bowman, que ambos conforman el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, y un sistema de túbulos. Como concepto general, vamos a decir que el riñón tiene como tejido predominante al tejido epitelial. Este tejido conforma la gran mayoría de las funciones, o en realidad lleva a cabo la gran mayoría de las funciones del riñón. Y vamos a ver que tiene funciones de tipo, por ejemplo, endocrinas, a partir de la síntesis y secreción de una hormona que se llama eritropoyetina, que va a regular la eritropoyesis en la médula ósea. También tiene actividad gluconeogénica y tiene como una de sus funciones la metabolización de la vitamina D en un principio activo. Regula el medio interno a partir de la excreción, absorción y reabsorción de iones o otros solutos. Regula la osmolaridad y la volemia. Y también es un regulador del equilibrio ácido-base. Tiene unas funciones en cuanto a la regulación de la presión arterial a través de un sistema que conocemos como sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y parte de su función exócrina tiene que ver con el ultrafiltrado sanguíneo y la detoxificación y eliminación del cuerpo de productos de desecho. El sistema vascular renal está dado a partir de un grupo de arterias conocidas como arterias renales, arterias segmentarias, arteria interlobular, arteria arciforme, también conocida como arteria arcuata, y la arteria interlobulillar. Esta arteria arcuata tiene forma de arco sobre la relación entre médula y corteza y desprenden como ramificaciones las arterias interlobulillares. Estas arterias interlobulillares van a dar ramificaciones conocidas como arteriola eferente. Esto ya pertenece a la microvasculatura renal. La arteriola eferente se ramifica en una red capilar conocida como glomérulo renal. Son capilares de tipo fenestrados. Y vuelven a formar una arteriola conocida como arteriola eferente. Esta arteriola eferente se ramifica en dos lechos capilares, unos ubicados en la corteza llamada capilares peritubulares y otra conocida como basa recta que se ubica a nivel de la médula. Tanto los capilares peritubulares como la basa recta tienen una íntima relación con el sistema de túbulo excretor de la nefrona. Este tipo de capilares son capilares contiguos. Como vemos, acá tenemos conformado el sistema portarrenal a partir de la red capilar primaria en el glomérulo renal y la red capilar secundaria en los capilares peritubulares, ambos comunicados por la arteriola eferente. Esto se continúa con la red venosa, conformada por la vena interlobulillar, la vena arciforme, la vena interlobar, la vena segmentaria y la vena renal. Tanto el sistema venoso como el sistema arterial tiene sus ramas homólogas
¿sí?, de igual nombre y en igual ubicación. Conocemos también el sistema excretor-renal, conformado por el túbulo colector, que es continuidad del sistema de la nefrona. Luego se comunica con la papila renal, que va a continuar con los cálices menores, cálices mayores y por último con la pelvis renal. Esta pelvis renal va a continuar con el uréter, la vejiga, la uretra y el final de la vía urinaria. Vemos acá en este esquema cómo la arteria renal, se ramifica en las arterias lobulares, en las arterias segmentarias, interlobulares y por último la arteria arcuata. Esto continúa el sistema de la microvasculatura renal, en donde vamos a ver a la arteriola aferente, generar la red capilar del glomérulo, luego continuar con la arteriola eferente, las redes capilares peritubulares, el sistema de túbulos de la nefrona, ¿sí?, y conectados con el túbulo colector. En este último esquema vamos a ver cómo a nivel de la médula, ¿sí?, en la región del vértice de la pirámide renal, vamos a ubicar a la papila, continuada con los cálices menores, luego con los cálices mayores y por último con la pelvis renal. De esta forma vemos la asociación directa que tienen el sistema vascular renal con el sistema excretor. Conocemos de esta manera a la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y se encuentra conformada por el corpúsculo renal, que tiene dos componentes, tanto el glomérulo renal como la cápsula de Bowman. Y el sistema de túbulos. Este sistema de túbulos está conformado por un túbulo conocido como túbulo proximal, un asa de Henle que tiene dos porciones, una porción recta y una porción delgada, y por último el túbulo contorneado distal. Vemos el glomérulo y el sistema de túbulos. En asociación directa con el sistema de túbulos, las redes capilares, tanto corticales como medulares. Conocemos dos tipos de nefronas. Ya son las nefronas corticales, que son nefronas más cortas, aproximadamente son el 20%, y el grupo de nefronas yuxtamedulares, que son nefronas más largas y son el 80% de las nefronas totales. Hay que destacar que la estructura conocida como túbulo colector o ducto colector, que es la porción inicial de la porción excretora, no forma parte de la nefrona. Desarrollamos ahora sí el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Está conformado, como dijimos, por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Este glomérulo renal es un grupo de capilares fenestrados que se forma a partir de la arteriola aferente. La cápsula de Bowman es una cápsula de tejido epitelial que reviste a los capilares tanto por su porción íntima como también le genera una cápsula externa, ¿sí?, conformando entre las dos hojas de la cápsula de Bowman un espacio conocido como espacio urinífero. Está tapizada toda esta cápsula de Bowman al ser un tejido epitelial por una lámina basal. Tal es así que de la cápsula de Bowman conocemos dos hojas, la hoja visceral, ¿sí?, que está conformada por células epiteliales que llamamos podocitos. Estos podocitos adquieren su nombre porque tienen prolongaciones llamadas pedicelos que van a envolver a los capilares fenestrados. Y la hoja parietal, que corresponde a un epitelio plano simple que rodea por fuera a todo el glomérulo. El glomérulo, en definitiva, en su estructura final, va a conformar dos regiones. Una región que llamamos polo vascular, ¿sí? Este polo vascular es la entrada y la salida de la arteriola aferente y eferente. Y por otro lado conocemos también el polo urinífero,
este polo urinífero o urinario es la salida y el inicio de la porción ductual o la porción de túbulos de la nefrona. Vemos acá una asociación entre un esquema y una imagen tomada en seco fuerte, objetivo de 40 por, de un preparado histológico hecho con la técnica de rutina y tinción de HIE, donde podemos ver a la cápsula de Bowman en su hoja parietal, el epitelio plano simple, el espacio interno entre las dos hojas que se llama espacio urinífero. Vemos que algunos núcleos periféricos podemos reconocerlos como podocitos, la red de capilares fenestrados, que es todo el glomérulo renal, y una estructura que vamos a conocer más adelante que conocemos como mácula densa. En este glomérulo renal y por ende en el corpúsculo de Malpighi se conforma lo que conocemos la barrera ultrafiltrado glomerular. La función de este glomérulo es el ultrafiltrado plasmático, para así empezar a conformar el producto final que va a ser la orina. Esto se logra mediante una barrera selectiva, donde los capilares fenestrados presentan poros o presentan interrupciones de su túnica endotelial, no así de su membrana basal, y junto con la membrana basal de los podocitos y las ranuras que quedan entre los pedicelos de los podocitos conforman un espacio por donde se va a filtrar el plasma, permitiendo que estructuras, ya sean por su tamaño, como por ejemplo proteínas plasmáticas como la albúmina, o por su carga, también algunas proteínas de transporte, no puedan pasar por esta barrera de filtrado y sí lo hagan otras sustancias como productos de desecho, iones y macromoléculas que no cumplan con estos requisitos de selectividad por carga o por tamaño. Vemos ahora una fotografía de microscopía electrónica de transmisión donde podemos observar que esta ranura de filtración es lo que vamos a observar en esta zona. Entonces la barrera ultrafiltrado glomerular está conformada por los poros del endotelio de los capilares fenestrados glomerulares y las ranuras de filtración que se encuentran entre los podocitos de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Ambas membranas basales se juntan y en total conforman una barrera selectiva tanto por tamaño como por carga molecular. Ahora sí vamos a describir el sistema de túbulos de la nefrona. Conocemos, como dijimos, un túbulo que se denomina túbulo proximal. Este túbulo proximal presenta una porción contorneada y también una porción recta. El túbulo distal, a su vez, presenta también una porción contorneada y una porción recta. Como dijimos antes, hay otro sector, que es el sector de la médula, que se denomina asa de Henle. El asa de Henle, vemos que hay una porción gruesa y una porción delgada. Tanto las porciones rectas del túbulo contorneado del túbulo proximal como la porción recta del túbulo distal son homólogas a las porciones rectas de las asas de Henle. ¿Cómo describimos esto? Los túbulos contorneados proximales vamos a reconocerlos al microscopio óptico con la técnica de rutina por ser túbulos o estructuras tubulares que podemos ver en corte transversal o en corte longitudinal. Van a presentar un epitelio cúbico simple, es un epitelio cúbico alto, sus células son acidófilas, son de gran tamaño. Esta acidofilia se debe a que la principal función del túbulo contorneado proximal es la reabsorción
del producto de secreción del glomérulo, por ejemplo glucosa. Entonces necesita abundante cantidad de mitocondrias para que puedan funcionar las bombas que van a reabsorber. Los núcleos son redondos de cromatina laxa. Y estas microvellosidades de tipo ribete en cepillo que tienen para la absorción le dan una característica particular, que es la presencia de una luz que conocemos como luz sucia. Estas estructuras las encontramos en corteza en íntima relación con los glomérulos renales. Otra estructura que vamos a reconocer en la corteza en relación con los glomérulos renales son los túbulos contorneados distales. Estos túbulos contorneados distales son de menor tamaño que los túbulos proximales. Su característica es presentar epitelio cúbico simple con núcleos redondos, cromatina laxa, presencia de mitocondrias en su citoplasma, lo cual le va a otorgar una tinción acidófila con HI. Presenta mayor cantidad de núcleos que el túbulo contorneado proximal, dado que las células son más pequeñas. Y si bien tienen ribete en cepillo, porque su función también está en la reabsorción, tiene menor cantidad, por ende adquiere una característica que denominamos como luz limpia. Y son estructuras que encontramos en la corteza. Podemos observar en esta imagen tanto un túbulo contorneado proximal como un túbulo contorneado distal. En relación con las asas delgadas de Henle, o el asa de Henle en realidad, vamos a recordar que teníamos una porción gruesa y una porción delgada. La porción gruesa vamos a encontrarla en la médula renal. Tiene como característica células acidófilas con núcleos redondos de cromatina laxa y un epitelio cúbico simple. Tanto la porción recta o la porción gruesa del asa de Henle, ya sea a partir del túbulo proximal o distal, no van a ser diferenciables con HIE una de otra. Sí vamos a reconocer a la estructura que conocemos como asa gruesa de Henle. Y para finalizar con el asa de Henle vamos a también describir la porción delgada. La porción delgada del asa de Henle son estructuras que vamos a ver en cortes longitudinales, transversales y oblicuos. Presentan escaso citoplasma y un epitelio plano simple. Como característica de esta estructura es que los núcleos se ven protruyendo hacia la luz. Son estructuras que también encontramos en la médula renal. Vemos en definitiva asas delgadas de Henle y asas gruesas de Henle. De esta manera describimos al microscopio óptico con la técnica rutina de HIE cada porción de la nefrona, desde el corpúsculo de Malpighi con su glomérulo, su cápsula Bowman y el sistema de túbulos. El inicio de la vía excretora se hace a partir del túbulo colector. Este túbulo colector es una estructura grande, pertenece tanto a la corteza como a la médula y tiene como principal característica presentar un epitelio cúbico simple con núcleos redondos de cromatina laxa. El núcleo tiene alrededor un halo claro perinuclear donde se acumula glucógeno, por ende es Paz positivo también. Y se delimitan los límites intercelulares y como característica vamos a ver que la superficie apical de esta célula es abombada o en realidad descrita como convexa, protruyendo hacia la luz. Son estructuras, repito, que encontramos tanto en la corteza como en la médula. Una estructura importante a destacar de la corteza renal es la mácula densa. Esta mácula densa se da a la asociación del túbulo contorneado distal con la arteriola aferente del glomérulo. Esta interacción
lleva a una unidad funcional que conocemos como aparato yuxtaglomerular. Son estas células cúbicas del túbulo contorneado distal que al contactar con la arteriola aferente del glomérulo en el polo vascular empiezan a cambiar su morfología. Se hacen altas, los núcleos se juntan, tienen características ovaladas y empiezan a tener función de quimiorreceptor. Son células que van a sensar el sodio que se encuentra dentro de la luz del túbulo contorneado distal. A su vez, en la arteriola aferente, un grupo de células musculares comienza a sintetizar y acumular gránulos de renina. La renina, vamos a ver más adelante, que pertenece a un sistema conocido como sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que se encarga de la regulación de la presión arterial. Entonces, esta mácula densa vamos a encontrarla en la corteza, ¿sí?, en cortes histológicos con H, como un túbulo contorneado distal con todas sus características, epitelio cúbico simple y luz limpia, al contactar con el polo vascular del glomérulo, genera una estructura que conocemos como mácula densa, perteneciente al aparato yuxtaglomerular. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que comienza cuando las células de la mácula densa sensan los niveles de sodio dentro del túbulo contorneado distal, generan un estímulo a las células yuxtaglomerulares y estas van a secretar una enzima llamada renina. Esta enzima renina se asocia en el intravascular con el angiotensinógeno, es una proteína formada en el hígado, y la va a catabolizar a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es catabolizada por una enzima que se conoce como ECA, es una enzima que está en todos los endotelios vasculares, principalmente a nivel pulmonar, y va a conformar a una proteína que se llama angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene dos funciones. Una de sus funciones es la vasoconstricción y por ende el aumento de la presión arterial por sí sola. Pero también la angiotensina 2 actúa a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal, generando o estimulando la producción de aldosterona. Esta producción de aldosterona va a actuar a nivel renal, estimulando la reabsorción tanto de sodio como de agua. Esta reabsorción de sodio y agua va a traer como consecuencia el aumento de la presión arterial. Como vemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema capaz de aumentar la presión arterial, ya sea generando la vasoconstricción de las capas musculares de los vasos arteriales por la angiotensina y aumentando el volumen vascular con la reabsorción de sodio y agua a nivel del riñón con la acción de la aldosterona. Otra función del riñón dijimos que es la formación de orina. Esto lo hace mediante un sistema que conocemos como sistema de contracorriente. Es un sistema complejo que lo que explica es el paso, ya sea de agua como también de solutos, a través del túbulo hacia el sistema vascular y del sistema vascular hacia el túbulo, modificando ya sea la osmolaridad intratúbulo o la osmolaridad del intersticio y así poder tener un pasaje ya sea de agua o de solutos, de manera activa o pasiva. Esto lo hace también mediante la acción de bombas y estas bombas necesitan una gran cantidad
de ATP. Es por eso que las células del túbulo, ya sea túbulo proximal, distal y asas de Henle, son acidófilas por la gran cantidad de mitocondrias que presenta para poder aportar el ATP a la función de bomba. Bien, y hemos llegado al final del video.